Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestro último tema, que es precisamente una aproximación al profeta y al libro de Isaías. La base de esta presentación, por si alguien desea después investigar por su cuenta o profundizar un poco, son dos libros. Primero, Jacob Stromberg, perdón, está acá. Jacob Stromberg, una introducción al estudio de Isaías. Es un libro bastante pequeño. Este, lo único que sí, la letra muy pequeña también, pero, pero está muy digerible. Pues sí está en inglés, pero no tenemos ahorita nada en español similar. O sea, en contenido y calidad, creo que no. Hay muchos esfuerzos, ¿verdad? Pero pues a lo mejor no los conozco. Este autor es como muy concreto, entonces él va a ser nuestra base. En español tenemos una traducción, Ulrich Berges, el profeta, Isaías, el profeta y el libro. Es un libro también muy delgadito, ustedes podrán pensar que es grueso, pero no, son creo 150, 170, 180 páginas, tiene muchas fotografías, imágenes y todo. La letra es grande, pero tiene muchas erratas. Bueno, pues este libro de alguna manera sí complementa un poco lo que hemos estado viendo sobre el profeta. Sí nos ilumina, pero no es tan, a lo mejor en mi humilde opinión, no es tan exhaustivo, esa es la palabra. Al igual que el otro, pues el otro sí es más preciso, más puntual. Bueno, esto sirva de introducción, vamos a comenzar. Desde ahorita les quiero decir que vamos a ver Isaías, pero lo vamos a ver desde una perspectiva literaria, la formación del libro. Eh, bueno, y la aproximación llega hasta ahí, a la formación del libro. Bueno, el desarrollo nos va a ayudar a explicar un poquito más este punto. Vamos a nuestras diapositivas. No son tantas, son 33. Ahora traté de sintetizar lo más que pude eh, lo del libro, porque sí es mucho, pero no se puede ver todo, y menos en este nivel del seminario, en donde pues necesitamos al menos un conocimiento suficiente sobre los profetas. Bueno, lo intitulé Una aproximación a Isaías, el profeta y el libro. Eh, por cuestiones de tiempo, la cuestión del profeta no la vamos a abordar. Voy a hablar de unas generalidades, pero no la vamos a abordar. Bueno, primero aquí necesito la Biblia. Para la bibliografía general, muchachos, o esencial, más bien, ni siquiera general, tomé estos dos autores que ya les presenté, Jacob Stromberg. El libro es relativamente reciente, ¿verdad? Es de 2011. Y el segundo de Ulrich Berges, de Isaías, es 2011 también la traducción. Creo que 1 o 2 años atrás salió el original en alemán. Y bueno, pues ya lo tradujo esta Verbo Divino. Bueno, pues sin más preámbulos vamos al tema. Primero, el presupuesto básico de que hay que partir es que el profeta Isaías no escribió el libro que lleva su nombre. Algunos pueden empezar a decir, no, ¿cómo no, padre? Si nosotros leemos la Biblia, en Isaías 1:1 dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén, en tiempo de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahorita vamos a ver qué significa eso, pero el presupuesto básico es partir de que Isaías no escribe su propio libro. Eh, la argumentación creo que no conviene en este momento saturarla, decirla, pero baste saber que no lo escribió porque el énfasis de la predicación de Isaías lo vamos a encontrar en los capítulos 40-55, que harían referencia al Deutero Isaías. Ahora bien, si el centro de la predicación es el Deutero Isaías,
Entonces el contexto del Deutero Isaías va a ser el exilio babilonio y un poquito la reconstrucción. Entonces, desde este sentido, podríamos decir que el profeta al que se le atribuye esta etapa histórica, Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, no corresponde con la predicación del individuo que estuvo en el tiempo del postexilio. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, eso lo veremos después con calma, pero sí vale la pena partir de ese presupuesto. Un segundo punto es que algunos estudiosos del método histórico crítico han pensado que se trata entonces de una tradición y escuela isaíánicas. Tradición. Sin embargo, este presupuesto también lo reduciría a una etapa concreta. Si nosotros decimos, no, pues es Isaías y es también su escuela, ok, hay que ubicarnos. La escuela de Isaías, ¿cuándo estaría? Siglo 8 antes de Cristo, tiempos del rey Ahaz, precisamente ahí empezaría, o habría empezado, 736 más o menos, antes de la guerra siro-efraimita, 732. Entonces, bueno, entonces, si era Isaías, si era su equipo, muy probablemente esta escuela tuvo que haber desaparecido, si no muy largo tiempo, con toda certeza, antes de la reforma de Josías. ¿Por qué? Porque hay que recordar que no todo era color de rosa después de Ezequías. Después de Ezequías vino un rey terrible que duró 50 años causando daños y destrozos a Israel y fue Manasés. A Manasés no le interesaba ni la ley, ni los profetas, ni Dios, ni nada, sino el culto pagano, el culto a Astarte, el culto a Baal, y pues seguir las tradiciones asirias. Era una política asirófila, dice el padre Sicre. Entonces, pues ahí, ¿qué oportunidad hubiera habido para escribir, para perpetuar un mensaje, para seguir una tradición? Ninguna. Entonces, esta otra visión tampoco se considera muy válida, muy clara, y porque reduce la temporalidad del escrito de Isaías. Bueno, en los mismos textos nos damos cuenta que hay cosas que más bien son presunciones más que predicciones. Un ejemplo lo tenemos en Isaías 48:20. Creo que lo puse la cita, pero si no la puse ahorita se las leo. Sí, ahí está. Y aquí está justo Isaías 48:20. Dice, bueno, aquí la traducción es correcta, es lo mismo, nomás que acá dice Babel. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió el Señor a Jacob su siervo. Hasta ahí nos quedamos. Yo les pregunto, vamos haciendo un análisis netamente textual. En esto pueden poner una pausa, ya que terminemos el análisis textual, para continuar pues con el video. Pueden en ese momento poner una pausa y hacer un análisis textual. Bueno, si realizamos este análisis textual, ¿qué vamos a encontrar? Verbos, aquí están, evidentemente. Salid, huid, dad, publicad, llevad, decid. Modo, imperativo. Entonces son mandatos. Si son mandatos, estamos hablando de una realidad concreta que se está viviendo. ¿En dónde? En el exilio, después del 587. Entonces, ¿dónde está ese primer Isaías de los años 730 y tantos, 740 antes de Cristo? ¿Dónde está? No es el mismo. Ya desde allí ya nos damos cuenta que no es el mismo. Ahora bien, este salir de Babilonia, si pudiera parecer toda una presunción más que una profecía, pues nos indica que estos imperativos se pudieran haber escrito después de que salieron de Babilonia. Y tiene el sentido, porque salgan de Babilonia. Miren, ya salimos. Esta era la profecía. Entonces, más que profecía, es una presunción, según nos dice nuestro amigo Stromberg. Este texto, o más bien estos textos a los que nos referimos, pues, ¿verdad? No solo se interpretan desde el exilio mismo, el 587, 586, y no antes. Pues es un imperativo, no es una predicción de algo que vaya a suceder. Por otra parte,
el contexto de consolación del pueblo de los capítulos 40 a 55, que es el libro del Deutero Isaías, solamente se entiende, después del exilio, en un contexto de sufrimiento, dolor y destrucción. Entonces, si esto se da después del exilio, evidentemente que no podemos ser tan anacrónicos y decir es el mismo Isaías que ya se convirtió en inmortal. Pues no es Isaías de 150 años, no. Con este mismo criterio descubrimos también que los capítulos 56-66, que es el llamado tercer Isaías, no coinciden con el autor anterior, por lo que se deben situar posterior a él. Incluso los eventos mismos se deberían entender como pasados. Los eventos que pudieran estar en clave futura en el trito Isaías, en el tercer Isaías, no se deben de mirar así. ¿Por qué? En muchas ocasiones las profecías eran redactadas cuando se cumplieron, porque normalmente el autor, el profeta, quien daba este oráculo, lo hacía en un contexto histórico muy concreto, pero lo daba de manera oral. Y si se inmortalizaron de manera escrita, era para resaltar que lo que dijo era cierto. Cuando sucede algo, alguna cosa que alguien nos advirtió, por ejemplo, decimos, mira cuánta razón tenía fulano cuando dijo. Entonces, cuando lo estamos citando a esta persona que dijo algo, lo hacemos precisamente para justificar, para entender que efectivamente se cumplió lo que se profetizó. Y es hasta entonces cuando cobra sentido, no antes. Cuando es solamente una profecía, pues qué bueno, es solo una profecía y no tiene valor alguno porque no se cumple. Sería el equivalente de las profecías de los falsos profetas, porque no tiene un cumplimiento, pues. Entonces, el trito Isaías mantiene o maneja pues esta línea. Una de las aproximaciones primeras que se ha establecido como válida es la concepción de tres Isaías, de tres momentos diversos. ¿Quién hace esa propuesta? Nuestro querido amigo Bernard Doom. Yo ya no escribí autores en este momento porque él es de los principales representantes por ahí de 1920. Pero no conviene a lo mejor saturarnos de tantos autores que a lo mejor son innecesarios, porque esta propuesta después se hizo tan famosa que se consideró casi como canonizada, al estilo de las fuentes de Wellhausen y de Bethe y todos ellos, ¿verdad? Que seguramente bien olvidaron ya. Bueno, aquí nuestro autor, citando a Bernard Doom, también dice, bueno, este primer acercamiento que se dio a través del método histórico crítico no está del todo mal, pero no debemos de interpretarlo tan rígidamente, en el sentido de que el primer Isaías es totalmente independiente del segundo y el segundo es totalmente independiente del tercero. Si hablamos de esa total independencia, entonces anulamos cualquier vínculo que pudiera existir entre alguno de estos textos. Ustedes ya leyeron este artículo de la unidad en el libro de Isaías y efectivamente ahí como que se plasmaba este carácter unitario en todo el libro, mantenido pues por interrelaciones que podríamos llamar referencias intratextuales, o sea, dentro del texto. Bueno. Y entonces tenemos este esquema que es el clásico, Isaías, los capítulos y el período. Si hablamos del proto-Isaías, primer Isaías, estamos hablando de los capítulos del 1 al 39. Hay secciones internas que son muy marcadas, el libro del Emanuel, los oráculos contra las naciones y una serie de elementos que son bastante claros, pero en general se pudieran enmarcar, englobar, pues, ¿verdad?, en estos capítulos, del 1 al 39. Estaríamos tentativamente en la dominación asiria del siglo VIII a.C., hablando un poquito de, ¿cómo se llama?, de la guerra sirio-efraimita, que es lo primero que se menciona históricamente, de la cuestión, ¿cómo se llama?, de Asiria, pues, pero de la política expansionista de Asiria, y entonces iríamos en esa línea. Ahí se enmarcaría el primer Isaías.
El segundo Isaías, también llamado Deutero Isaías, es 40-55 y se ubica en el exilio babilónico, ¿verdad? Siglo VI, 587, cuando es la destrucción de Jerusalén, 586. Entonces, ahí enmarcaríamos todo este libro de consolación. En estos capítulos nos encontramos con los cánticos del siervo, una obra maravillosa, sensacional, con algunas otras, ¿qué podemos decir? Pues sí, elementos, inclusiones que encontramos dentro del Deutero Isaías, pero que globalmente pudiéramos abarcar así. Una tercera subdivisión, pues es el Trito Isaías, que es del 56 al 66, y la referencia histórica sería probablemente el postexilio. Esto de acuerdo a la visión clásica. El postexilio, que no solamente se reduce a Ciro, rey de los persas, a su edicto del 538, sino muy probablemente también se va alargando incluso hasta tiempos de Esdras y Nehemías en esta reforma religiosa, que se da pues también un tipo de reforma religiosa, no con un carácter tan vinculante y fuerte como el de Josías, pero sí una reforma religiosa y una reconstrucción en tiempos de los Aqueménidas, Artajerjes. Bueno, entonces toda esta cuestión sería la subdivisión interna del libro, de manera global, de manera clásica. Esto hay que aclararlo muy bien, es de manera clásica. Bueno, también hay que decir que el trabajo de elaboración del libro no es tan simple, pero de alguna manera refleja una cierta realidad en el texto en su totalidad. O sea, alguien que viniera y fácilmente subdivide el libro en esas tres partes, pues también cometería una cierta arbitrariedad. Decir, no, pues son tres Isaías, cada uno es un bloque literario y ya, ¿no? Ahí sí pudiéramos hablar de cierta arbitrariedad, pero bueno, es la visión clásica. Ahora bien, a los antiguos israelitas no les pareció, inapropiada la interpretación de 1:1, en donde se hubiera suplido con el nombre de Isaías la profecía misma de un autor anónimo. Perdonen ustedes, ¿cómo interpretamos esto? ¿Recuerdan que dijimos Isaías, hijo de Amós, predicó bajo los reinados de, y menciona 4 reyes, Osías, Ahaz, Ezequías? Entonces dice uno, caray, ¿eso es falso? No, no necesariamente es falso. Simplemente que muy probablemente si la profecía, si la predicación de Isaías la centramos en el tiempo del exilio y el postexilio, esta primera parte sería como la recopilación de un trabajo que se inserta a una profecía y que se abraza con el nombre de Isaías. Si era un autor anónimo, si eran profecías, si eran oráculos, si eran incluso manifestaciones con la cual Dios estaba hablando a la gente, que se conocían como una especie de tradición oral o incluso de tradición escrita, pero que estaban demasiado fragmentadas, entonces había dos cosas que hacer en ese momento. Una, colectar, recolectar, y la otra, reconstruir. Ese punto es esencial, porque reconstruir no es lo mismo que construir. Construir implica tener una idea en mente y plasmarla. Reconstruir al mismo tiempo significa descubrir. De hecho, la palabra latina descubrir es muy interesante porque es invenio, ¿eh? Entonces, es lo que viene en. Entonces, cuando tú te encuentras, por ejemplo, una esquina, por ejemplo, que esté llena de tierra, por ahí un marco, y te encuentras una esquina, uno pues no va a ser tan tonto como para darle un martillazo y tirar la tierra, ¿no? Sino con mucho cuidado ir descubriendo esa esquina, si estamos hablando de algún arco antiguo o de alguna moldura, para descubrir cómo estaba elaborada y ver si se puede reparar, para ver si se puede reconstruir. Ese es el trabajo entonces del reconstructor. No plasmar una idea, sino más bien descubrirla. Para cerrar el paréntesis, el verbo latino invenio, pues señala eso, ¿verdad? Lo que viene en. Ahí ya está, nomás hay que descubrirlo, quitar lo que lo tiene cubierto.
El verbo invenio, pues de ahí viene invento, porque sería inventus, o sea, lo que ya viene allí. ¿Eh? Bueno, nos detenemos ahorita, cerramos nuestro paréntesis lingüístico y volvemos aquí a este punto. Entonces, la actividad pues de este profeta, que sería el deutero Isaías, no es única y exclusivamente crear, sino más bien descubrir, colectar, unificar todos estos trabajos que de alguna manera estaban pues como en la tradición de Israel y unificarlos, darles orden, reconstruirlos. Ese punto es esencial. Bueno, entonces, una vez que están reconstruidos, una vez que ya se tiene todo este texto, por así decirlo, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues darle el nombre, porque aquí el compilador precisamente puede dar su nombre tranquilamente y adjudicarse esa profecía para darle autoridad, para darle poder, para darle un valor, mucho más que si quedara como de autoría anónima. Isaías es una pieza de literatura muy valiosa, pero así como las grandes catedrales no se construyeron simple y rápidamente en un par de años, así Isaías por lo menos tiene un desarrollo histórico de unos 450 años. Imagínense ustedes, en el cual intervienen diferentes personajes de diferentes culturas, eruditos. Intervienen no como personajes, sino como actores, autores, es decir, como compiladores, como editores, como los que están trabajando ahí en el texto mismo. De diferentes culturas, personas que a lo mejor en su situación miraban las cosas de diferente forma, pero todos ellos preocupados por presentar de manera bella, de manera estilística, maravillosa, las situaciones propias de Israel. Todos tenían esta característica. Así pues, la propuesta de Stromberg será mirar el libro desde una perspectiva holística, desde su totalidad, no como la antología de textos separados, sino desde una unidad, un carácter unitario. Bueno, aquí recordamos las clases de filosofía, de metafísica, para mirar los diferentes tipos de unidades, y sobraría detenernos en esto, pero vale la pena decir una cosa: la unidad que tiene Isaías es una unidad literaria. Se distinguen muchos elementos, quizá heterogénea pudiéramos hasta decir, pero no porque se distingan los elementos vamos a decir que no tiene carácter unitario. Eso no. Tampoco hablar de textos totalmente independientes. Aquí el adjetivo total es el que salva la cuestión. Tiene una relación, por eso están insertos en esa forma, en ese contexto, en este libro. Bueno, sin adelantarnos a la conclusión, debemos decir que el desarrollo del texto de Isaías es de forma diacrónica, es decir, con el tiempo, en donde los autores siguientes eran al mismo tiempo editores del corpus existente. Aquí me faltó puntualizar. Los autores siguientes, es decir, los que vinieron eran autores y editores de un corpus que ya existía. Entonces recopilaban, interpretaban, eran auténticos autores, porque se trataba de reconstruir, de interpretar, pero también de plasmar algo nuevo. Entonces, en este contexto podemos ubicar pues todo nuestro libro. Todo esto que estamos diciendo, de alguna manera se va a reflejar después con unos ejemplos que nos van a ayudar a comprender. Editores y autores que mejoraban el orden de los textos. Por ejemplo, alguien que viera las compilaciones de los oráculos que no tienen mucho o que no tuvieran mucho sentido en el orden, bueno, pues va a decir, bueno, vamos a poner los oráculos de maldición aquí, los de salvación aquí, una profecía de este tipo aquí, con un sentido teológico y literario. Entonces, hay que pensar que son gente verdaderamente sensible, inteligente, eruditos propiamente, que no solo tienen la capacidad de intervenir en el libro, sino la autoridad. Entonces, editores y autores que mejoraban el orden de los textos, el estilo, la teología, las relaciones internas, la perspectiva literaria, todo esto hacían estos señores.
Así que la aproximación al texto va a ser desde el ángulo dramático, que es el estilo y forma de los últimos capítulos. Esta será la clave para interpretar todo el libro, pues sería el último editor de todo el corpus. Esto puede que no quede muy claro, pero vamos a explicarlo. Vamos a suponer que el primer grupo de textos sean simplemente de un carácter parenético. Pórtense bien, dejen la idolatría, les va a ir mal si no hacen caso. Ahí está. Pero después viene autor, que retoma eso del carácter parenético, esos oráculos, y los pone a lo mejor en situaciones concretas y ya no solamente pues dejó el carácter de estos textos, ¿cómo se dice?, integrado a la historia. Bueno, eso también podría ser. Al integrarlo a la historia ya se presentó, el profeta fulano con el rey fulano y le dijo, conviértete de tu mal vivir, deja la idolatría. Bueno, entonces ya tiene ahora un carácter de desarrollo histórico, narrativo. Pues resulta que en un tercer estadio pudiéramos pensar ya no solamente es el carácter normativo, el carácter histórico, sino que ahora es un carácter dramático. Es decir, la dramatización de estos eventos es una puesta en escena. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Pues el que le queda al que le queda el libro hasta el último, hasta el final. Es decir, el editor de todo. Por eso el Trito Isaías sería, junto con el Deutero Isaías, serían aquellos que de alguna manera le dan esa forma de una, ¿cómo se puede decir?, de un dramatismo literario, escénico a todo el libro. Este punto guárdenlo pues muy bien en su memoria porque lo vamos a necesitar. Si es así, el drama entonces, el que va a generar, la perspectiva con la cual vamos a abordar el texto de Isaías, entonces este panorama dramático va a generar otras subdivisiones. Ya no vamos a hablar únicamente de primero, segundo y tercer Isaías, sino que ahora estas subdivisiones van a ser en cuanto a los actos dramáticos. Incluso el contenido temático no va a ser exclusivo, o sea, como un carácter, ¿qué se puede decir?, de división. Aquí habló de Jerusalén y aquí otra vez habló de Jerusalén, entonces es lo mismo. No, sino en cuanto a los actos dramáticos. Aquí aparece Jerusalén, pero desde esta perspectiva. Aquí aparece Jerusalén desde esta otra perspectiva. Esta es una escena, esta es otra escena. Y entonces en ese sentido nos vamos a encontrar con una subdivisión que hace muy bien nuestro autor Ulrich Berges. Esta subdivisión, si no me equivoco, son 7 actos. Pero en estos 7 actos lo maneja con mucha sutileza porque efectivamente cada uno de estos actos tiene un propósito específico. Y eso llama la atención, porque entonces la subdivisión por actos, si tienen propósitos, si tienen elementos muy concretos, pues sí pudiera considerarse también como una hipótesis válida. Bueno, entonces vamos a esta subdivisión que propone nuestro autor. Primero, el acto primero, concretamente, son los capítulos 1 al 12. Sion y Jerusalén entre el juicio y la salvación. El autor Stromberg, Jacob Stromberg, y el autor también Williamson, que por cuestiones de tiempo no vamos a abordar, dice que el capítulo 12 tiene un tipo de bendición, lo podemos incluso ver, este tipo de bendición, que pudiera considerarse incluso la edición del Deutero Isaías para cerrar esta primera parte. Si ustedes se fijan en el capítulo 11 viene: un vástago saldrá del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, etcétera, etcétera. Luego viene al final del capítulo 11 la vuelta de los desterrados y ahí se terminaría, ¿ya? Tenemos 11:16. Habrá un camino real para el resto de su pueblo que haya sobrevivido de Asiria, como lo hubo para Israel cuando subió al país de Egipto. Esto pudiera hacer referencia a la destrucción de Asiria, pero en el fondo más bien sería la destrucción de Jerusalén. No más que el contexto histórico es Asiria, bueno, pues respetamos a Asiria. Y después viene entonces el Salmo, que está en el capítulo 12 tal cual, pero es un salmo de alabanza y glorificación. Entonces, por eso algunos han pensado que es una redacción deuteroisaiánica.
Ahora bien, esa primera parte es una escena. Todo esto lo ponemos en escena y con el salmo sería como la canción final. Ya váyanse muchachos, la siguiente escena. Siguiente escena, siguiente acto. Capítulo 13, 27, porque solo el capítulo 12 es el salmo de alabanza al Señor, por lo que ya sucedió, por el gozo pues del regreso. Bueno, el siguiente son del 13 al 27, es un poco más largo y serían los oráculos sobre los pueblos extranjeros, los oráculos contra las naciones. Hay que recordar que algunos de los profetas que ya hemos visto manejan esta teología, esta temática. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la idea de la retribución de los judíos está, Dios va a retribuir a los buenos, bueno, y a los malos, malo. Entonces, pues a los enemigos de Israel, a todos aquellos que están colocados como pueblos extranjeros que han causado daño a Israel, pues hay que castigarlos. Entonces pues en esta parte vamos a encontrar todo un juicio, todo un castigo acerca, o se van a tratar por acerca de los enemigos y los amigos de Sión. Y por último, perdón, en el 27 nos vamos a encontrar con el reinado de Dios. Que el reinado de Dios de alguna manera reflejaría la actitud de decir, bueno, ningún Dios, ningún rey, perdón, ha sido lo suficientemente bueno. Recordarán ustedes la profecía, pero no la profecía, la visión de Samuel, cuando va y le dice al Señor, oye Señor, mira aquí este pueblo me está rechazando a mí, quieren un rey. Dice el Señor, a ver, tranquilo, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Ahí en esa situación se ve como negativa o negativa puede ver la monarquía. Entonces, al verse como negativa la monarquía, aquí pudiera tener este eco de decir, la monarquía es negativa, ningún rey ha sido bueno. Entonces, se acaba la monarquía y comienza la teocracia de nuevo. Entonces, el reinado de Dios, él es el único rey y es el único que pudiera hacer justicia, traer la paz, traer la salvación al pueblo. Grábense muy bien dos temas, justicia y salvación. Esos son dos temas importantes. Es el único que nos va a mantener. Bueno, entonces de alguna manera, acto segundo pues refleja esta temática pues. Acto tercero, capítulos 28 a 35. El rey divino, que aquí ya está mencionado, y la comunidad de Sión. Entonces, aquí en estos capítulos 28 a 35, bueno, pues de alguna manera se va reflejando en qué consistirá este reinado. De alguna manera también al final, en el capítulo 35, se habla del triunfo de Jerusalén y esto implicará que efectivamente el reinado de Dios fue mucho mejor en su totalidad que cualquier otro reinado. Acto cuarto. Después de esto ahora viene la amenaza y la salvación. Ahora ya es el rey, entonces Dios. Entonces ahora la amenaza que se presenta aquí es de Sennacherib. Hay que tomarlo como una figura, no necesariamente históricamente, no como algo histórico de ese momento. Es muy anacrónico hablar de una amenaza de Asiria en este momento, porque todo parecería que la amenaza no es de Asiria, sino de Babilonia. Entonces, pareciera que esto nos está preparando para el exilio, pero tomó la imagen muy atrás, desde Asiria. Aquí abro un pequeño paréntesis. El libro de Daniel, que nosotros conocemos muy bien, que no es profético, sino apocalíptico, va a tener allí la figura de Nabucodonosor, pero es un Nabucodonosor totalmente reinventado. Es un Nabucodonosor muy buena gente que primero sí muy malo, quiere matar a los tres jóvenes, después ya se convierte, cambia su mal vivir y ¿cómo se dice? Adora al único Dios. Nada que ver con la realidad, pero esta figura es reinterpretada para los propósitos del libro. Algo similar ocurre aquí cuando hablamos de Asiria, cuando hablamos de Sennacherib, cuando hablamos de esta primera invasión que se ubica, bueno, la invasión de Sennacherib es en el 701 a.C., pero todas estas invasiones del siglo VIII, entonces esto es una cuestión anacrónica, pero sirve de ejemplo para decir,
aún con la amenaza de estos pueblos extranjeros, Dios mantiene su fidelidad, Dios triunfa. El último capítulo, que es el 39, ya está a la puerta del exilio. Y entonces el babilónico. Y si ustedes se fijan, en la parte final todavía habla del profeta Ezequías. Entonces, ¿cómo alguien que vive en tiempos de Ezequías está vaticinando algo que va a ocurrir, pues que casi 100 años después? No, bueno, 100 no. Si Ezequías está en el 701 ya como rey, hasta el... No, sí, 100 años, más de 100 años. Estamos hablando del 587. ¿Quién se iba a imaginar que los babilonios iban a destruir a los asirios? Pues algo bastante improbable. Y las profecías de Israel no eran así con tanto tiempo, porque si iban a profetizar algo era para que se cumpliera al pueblo que se le está profetizando, no a sus nietos, ¿eh? Entonces, bueno, aquí hay algunos elementos que pudiéramos detenernos, pero no nos vamos a detener. Solo mencionar el capítulo 39. Dice, dijo Ezequías, escucha la palabra del Señor Dios de los ejércitos. Vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Y nada quedará, dice el Señor. ¿De verdad? ¿Vendrán días? ¿Por qué lo dice? Pues porque ya llegaron esos días. Bueno, dejen conectar el cable que ya se va a acabar la pila. Y ya. Muy bien. Entonces, pues esto nos está hablando de otra realidad, de otro contexto histórico. Entonces es muy anacrónico hablar así tan ligero. ¿Qué es Asiria? ¿Qué es Asiria? Acto quinto, capítulos 40-48. Jacob e Israel en Babilonia y su liberación por Ciro. Qué curioso que si en el capítulo 39 le está hablando a Sennacherib, le está hablando a Ezequías por ahí en el 701, porque Ezequías se muere en el 698, apenas 3 años después de que vino este señor a molestarlos, Sennacherib. Vamos a suponer que esta profecía se la dijo en el mismo año de su muerte, en el 698. ¿Cómo entendemos que el capítulo 40, que son apenas dos versículos, o sea, de la cita 39:5 al capítulo 40 son 2 versículos? Y ya en el capítulo 40 dice, consolad, consolad a mi pueblo. O sea, ¿qué pasó en esos 2 versículos? Pues pasaron los 50 años de exilio babilonio. Ese es el punto para decir, ah, caray, aquí hay algo extraño. ¿Por qué no dice nada del exilio? Bueno, ya después lo veremos. Bueno, no es cierto, no lo veremos con mucha calma, pero al menos sepan que efectivamente este pequeño brinquito que aparece aquí es un elemento retórico, porque efectivamente el énfasis está en vincular esta tradición con esta situación misma en la que se encuentran, que es efectivamente el exilio y postexilio. Bueno, ese sería pues el capítulo, el acto quinto. El acto sexto son los capítulos 49-55. Es el siervo del Señor, la restauración de Sión y Jerusalén. Podríamos hablar en palabras así muy elegantes y esto sería una apoteosis. Es decir, el siervo que ha sido ofendido, lastimado y que tiene una personalidad colectiva, ahora se levanta y junto con esto se restaura Sión y Jerusalén. Bueno, es lo mismo Sión y Jerusalén, solamente que son 2 montañas. Jerusalén sería todo el pueblo y Sión es una montaña. Solo que la montaña de Sión, en la montaña de Sión, perdón, no está el templo. El templo está en el monte Moria, ahí pegadito. Pero, como son varias montañitas, todo este conjunto se le llama Jerusalén. Lo interesante es que la palabra Sión pudiera estar más vinculada a un carácter escatológico y Jerusalén pues a un carácter muy concreto material. Eso se va a ver mucho más claro en Qumran. Ahorita vamos dejando esto de lado, no podemos abarcar todo lo que queramos. Y el acto séptimo son los capítulos 56-66, completo el tercer Isaías,
es la separación de la comunidad en impíos y piadosos. ¿Y esto para qué? Efectivamente, para resaltar el destino de cada uno de ellos, para tratar de consolidar una comunidad de santos, una comunidad de gente buena que quiera servir a Dios. Esta es la subdivisión pues que nos presenta el autor Ulrich Berges, que es bastante interesante, pero con sus limitaciones. Pero ahora nos da esta perspectiva del drama, esa perspectiva que sería distinta a simplemente hablar de 3 bloques literarios. Ahora bien, al hablar de actos nos referimos a las unidades de representación escénica y temática, señalando como idea principal el drama en Sion. Este es el eje, el problema en Jerusalén, el drama en Sion. ¿Qué va a ocurrir? La salvación de Sion es la garantía universalmente visible de que Dios y nadie más es el que lleva el plan histórico para Israel y las naciones. ¿Cómo está eso? Sí, Dios es el que lleva el proyecto salvador para Israel, pero también para las naciones, porque al final en en el desarrollo del texto, quienes se unan a Jerusalén van a ser considerados como buenos, van a ser salvados por Dios, quienes no van a ser rechazados. Entonces, el eje es Israel, es Jerusalén, es Sion, como esta, podríamos incluso llamar ciudad prototipo, con la cual los demás van a ver cómo Dios actúa con ellos y cómo Dios va a actuar con los paganos, con los malvados. De esta manera, todos los que estén en contra de Jerusalén fracasarán miserablemente, pero quienes se vuelvan hacia el Rey del Universo en Jerusalén, pues van a encontrar en Sion su salvación. Bueno, esta primera parte fue como la introducción general a la formación de Isaías. Esta segunda parte, la formación del libro de Isaías, la vamos como a integrar basándonos pues en el libro mismo. Ahora vamos a ir más específicamente deteniéndonos en cada una de estas 3 partes, no en los actos escénicos, sino en las 3 partes, siguiendo, respetando de alguna manera la metodología histórica crítica. Ahora bien, ¿cómo se da la formación de Isaías? Un estudio detenido sobre este texto nos mostrará que hay textos, pues, ¿verdad?, que pueden ser llamados originales y otros secundarios. ¿Cuáles son los textos originales? Los textos primitivos, los textos que pudiéramos incluso considerar de autoría propia de Isaías. Y textos secundarios, aquellos que no son autoría de Isaías y que, bueno, que se sospecha que no lo son, y que pudieran ser textos que más bien se amalgamaron ahí, que se colocaron para formar pues conexiones, para formar relaciones dentro del gran texto. Bueno, ahí está la explicación. Los originales serían o habrían sido los dichos por el profeta, mientras que los secundarios son los textos atribuidos a los editores. De manera general, ahí está la respuesta. El problema reside en que la predicación como tal, ya lo había mencionado, atribuida originalmente a Isaías, no está en los capítulos 1 a 39, no, sino que está en los capítulos 40 y 55 en tiempos del exilio. Entonces, ¿qué decir de los capítulos 1 a 39? ¿Quién hizo eso? ¿A quién se lo atribuimos? Hay que decir que no se trata únicamente de un conjunto de oráculos, así amalgamados, una antología de textos, no, sino que hay que distinguir las diferentes capas o estratos del libro. El libro que se va perfeccionando, que se va editando, que se va corrigiendo, mejorando, quizás es la palabra mejorando, para dar al final una pieza literaria verdadera y sorprendentemente maravillosa. Hay que tener en cuenta que también existía una preocupación dentro de los investigadores para descubrir la profecía, valga la redundancia, del profeta, sus ipsísima verba. Este término pues era aquella búsqueda, ¿verdad?, que hacían en tiempos pues también del método histórico crítico en su nacimiento, para descubrir cuáles eran las ipsísima verba Jesu.
las mismísimas palabras de Jesús. Por ahí un padre decía, yo no conozco esa edición de la Biblia, pero decía que hay una edición de la Biblia en la cual las palabras de Jesús están puestas en color rojo. Bueno, es una manera de señalar, de decir, mira, esto tal cual lo dijo Jesús. Bueno, pero lo mismo se quería buscar de Isaías. Esto lo dijo Isaías, sí lo dijo, aquí está. Bueno, pues es muy arriesgado. Esta hipótesis al respecto es que el texto ha sido reconstruido y adaptado a las diferentes etapas históricas. Yo creo que en esto sí pudiéramos como pensar en la arqueología un poco. Imaginen ustedes que por alguna razón estamos trabajando en el descubrimiento de una ciudad. Y resulta que en el descubrimiento de esa ciudad nos encontramos con varias columnas. Y vuelvo a las columnas porque es el ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Estamos a lo mejor en unos foros imperiales por allá, en Roma o en alguna ciudad romana. Y entonces empezamos a descubrirlos y nos empezamos a fijar en los estilos de los capiteles, o incluso en una ciudad de Grecia, ¿verdad? Y en los estilos de los capiteles nos fijamos, bueno, este es dórico, este es jónico. Y al estar mirando esto, si ya tenemos el conocimiento del estilo del capitel y de repente hay una parte de la columna que esté rota, pero alcanzamos a descubrir que en esta columna hay un estilo jónico, ¿qué es lo lógico? Reconstruir la columna, lo que le hace falta, con pues con cemento, con un material similar, con alguna pasta de mármol, no lo sé. Yo no sé nada de arqueología, o muy poco. Y entonces, al hacer esta reconstrucción, tratar de imitar el estilo, es decir, reconstruir. Eso mismo se puede aplicar al libro de Isaías. Reconstruir implica respetar el estilo anterior, pero también adaptarlo a las diferentes etapas históricas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues si en un momento la profecía así fuerte de Isaías estaba dirigida a un rey muy específico o estaba en contra de una nación muy específica que era Siria, pues después la vamos a traspolar, la vamos a mover y esa misma profecía va a ser adaptada e interpretada a las diferentes etapas históricas. Volviendo a este punto de la arqueología, mirando un poco ahora la arquitectura, si nosotros hablamos de las catedrales góticas europeas, vamos a decir, por ejemplo, la Catedral de Colonia es una catedral gótica, por cierto, maravillosa, espectacular, pero que está circunscrita en un estilo y en un tiempo muy concretos. Ahora bien, si alguno viene y nos dice, el templo del expiatorio y el templo del Padre Galván son góticos, pues así la afirmación está mal. Padre, qué inculto, sí son góticos. No, no son góticos, son neogóticos, porque no corresponden a la etapa histórica del florecimiento del gótico, no, sino que son hechos de manera muy posterior. Entonces, si son hechos fuera de la etapa a la que le corresponde el título de gótico, el título más correcto son neogóticos, es decir, se reinterpreta el estilo gótico, pero en una circunstancia distinta, en un tiempo distinto. Bueno, apliquen esta analogía al mismo Isaías. Hay un Isaías clásico, una profecía clásica, cierto, pero después se reinterpreta, a la luz de las nuevas necesidades, de las nuevas demandas del pueblo. Vamos pues un tanto en esta situación. En la actualidad, muchos exégetas consideran que los capítulos 40-66, que es el Deutero y Trito Isaías, se han escrito a la luz de 1.39. Este es ¿cómo se dice? Se me fue la palabra porque la leí en inglés, pero pues pues sí, algo de lo que están convencidos, la palabra es assumption, ¿verdad? Asunción, pero no es asunción ni pues que lo asumen, ¿verdad? De ellos, de una manera
científica consideran que efectivamente esos capítulos estuvieran influenciados, que se conociera 1.39 pues para escribir 40.66. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas partes de 1.39 se muestran evidentemente tomadas de 44.66. Ah, caray, entonces hay reciprocidad. No solo 1.39 influye en 40.66, sino 44.66, sino, bueno, sí es más bien 40, no 44, sino que 40.66 influye también en 1.39. ¿Cómo es esto? No se trata de volver a la idea de un solo Isaías, de decir, pues es que es un solo libro el que lo escribió. Al mirar esto, vemos la colaboración o la elaboración de varias personas. Que evidentemente ahí este trabajo es fruto de varios eruditos que trabajan, valga la redundancia, en sincronía, en comunicación, en unidad, para hacer una pieza perfecta. Isaías es una pieza verdaderamente maravillosa, textualmente hablando, y no se diga como libro inspirado. Ahora bien, las consideraciones metodológicas que vamos a tener ahora para hablar de esta triple elaboración de los tres Isaías, valga la redundancia, o la triple elaboración de Isaías. Primero, se van a enumerar los puntos más importantes de estas consideraciones metodológicas. Léanlo con calma o escúchenlo con calma para que lo podamos entender, porque de pronto son palabras o expresiones que pudieran hasta enredarnos y ya nos bloqueamos. Entonces, ¿qué vamos a considerar respecto al método? Ahí vienen los puntos importantes. Primero, un solo libro que no ha sido escrito de cero, sino que asume los presupuestos históricos que lo rodean, los materiales preexistentes, la tradición misma. Y de esta manera, por la etapa histórica, se van a evidenciar los posibles autores. Bueno, no hay mucho que decir sobre esto, simplemente un contexto histórico y un material preexistente. 2. Isaías sería un armado de parches literarios. El autor utiliza Stromberg esa palabra parches, está correcta, no es que esté mal, pero no hay que pensar como un adefesio, como algo horrible, como cuando estábamos a lo mejor en la primaria, quién sabe si les haya tocado a ustedes, que pues uno se caía y jugabas y todo, entonces se rompía el pantalón de la parte de las rodillas y allí iba la mamá a comprar unos parches que eran más o menos del color y del estilo y se le pegaban al pantalón con una plancha y ya quedaba otra vez el pantalón muy bien, pero pues se veía el parche. Pero ya después eran unos parches así bonitos que hasta como que se veía elegante el pantalón, ¿verdad? Bueno, a eso voy. No por parches hay que pensar que es algo feo. No, sino incluso se evidencian los bordes al juntar los textos, no quedan perfectamente ensamblados, pero eso ya es artístico, es también bonito. Basta ver los mosaicos en las iglesias antiguas o los pisos, incluso mosaicos, obviamente antiguos, y son piedritas, son cuadritos, que no están perfectamente ensamblados, pero que dan una apariencia genial, parecerían hasta pinturas. Bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo de ello lo vamos a tener en 1.29, de este bordecito, de este parche. Esto es muy interesante porque pues ahí se nos evidencia con mucha claridad lo que sería esta mano que vino después. Vamos a 1.29. Dice, por ellos, tercera persona, plural, se avergonzarán las encinas que amasteis. ¿A qué se refiere con las encinas? Los famosos terebintos, a donde iban ahí a pecar con la prostituta. Entonces, que amasteis. Ah, caray. Aquí es segunda persona plural. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que por ellos se van a avergonzar las encinas que ustedes o que vosotros amasteis. ¿Que no tendría que ser segunda y segunda persona? Tiene lógico, ¿no? Por ejemplo, si su mamá está bien enojada, o la mamá de un niño chiquito y le dice, no por tu culpa, tú te portaste muy mal, tú hiciste esto muy mal, entonces voy a castigar a tu hermano.
Ah, caray. O al revés, tu hermano se portó muy mal, tercera persona, tu hermano hizo esto, entonces voy a castigarte a ti. A ver, ¿cómo está el asunto? Algo así está aquí reflejado. Este cambio de persona sugiere que hay un documento preexistente en 1.29.31, pues está en segunda persona. 29.31 está en segunda persona. Pero que ha sido adjuntado, fusionado, unido, vinculado a través de la glosa de 27.28, que está en tercera persona. Vamos a leer 27.28. Bueno, no sé si lo puse. No lo puse. Bueno, 27.28 dice así: restauraré a Sión con la equidad y sus cautivos haciendo justicia, pero rebeldes y pecadores serán quebrantados a una. Los desertores del Señor desaparecerán. ¿A quién se está refiriendo? A ellos, a los desertores, a los pecadores, a los malvados. Esta glosa entonces de alguna manera introduce en el capítulo 29 una tercera persona, porque se está refiriendo a ellos. Entonces, pues ahí ya quedó un bordo. Al unir esto, hagan de cuenta que pusieron las dos telas y le cosieron allí y quedó el parche y se ve muy bien. Entonces, pero ya se conecta. Entonces, al conectar ya une. Por ello se avergonzarán las encinas que amasteis. ¿Ya? Lo más lógico sería, por vosotros se avergonzarán las encinas que amasteis. Bueno, tales disyunciones van a sugerir entonces observaciones en diferentes contextos históricos. Número 3. A las diferencias anteriores hay que añadir diferencias en estilo, lenguaje y perspectiva teológica. En 60-62, por ejemplo, falta la fórmula del discurso divino. Así dice el Señor. Esta fórmula se encuentra muy bien presente en 56-69 y en 65-66. ¿Cuál es la hipótesis? Pues que 60-62 es un núcleo preexistente que tomó el tercer Isaías y colocó al centro, materialmente lo colocó allí para después irlo ampliando. Y esto no está mal, pues es una forma en la cual el autor está trabajando para presentar sus oráculos. 4. Una característica de la formación del libro que ha recibido renovada atención gracias a la exégesis alemana es la Fortschreibung. Fort, hacia adelante, ¿verdad? Schreibung, escrito. Un escrito hacia adelante, pues no tiene mucho sentido, pero un escrito hacia adelante se refiere a una actualización de texto, a un retomar el texto, aquí lo explica, a retomar el fenómeno de escribir algo, pero a la luz de elementos preexistentes, aludiendo de alguna manera a ellos. Es decir, tener como una especie de trasfondo de elementos, de borrador, de textos, con la cual se escribe estos otros textos. En alguna ocasión yo leí algo que me llamó mucho la atención, y es que el autor de 100 años de soledad, que bien recordarán ustedes, es Gabriel García Márquez, decía que su estilo se había inspirado en Pedro Páramo, es decir, en Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo. Y Juan Rulfo pues escribió muy poco, no escribió tanto, pero el estilo influyó tanto en García Márquez que García Márquez se convierte en un escritor prolífico, pero partiendo de esos escritos preexistentes. Incluso en su momento como aludiendo a ellos. Se puede leer a García Márquez de alguna manera como, ¿cómo decir? Pues sí, iluminados o en referencia al estilo de Rulfo, totalmente. Bueno, cerramos este paréntesis. Ejemplo es que el tercer Isaías, que alude a todo el material de 1.55, ese es un ejemplo claro. O sea, de los capítulos 56 al 66 se habla mucho, se hacen alusiones a todo este corpus.
El problema es la antigüedad de los textos para determinar cuáles son anteriores, porque no sabemos si, o no sabríamos, después ahorita vamos a ver por qué sí sabemos, si de veras 56-66 está aludiendo a estos textos o al revés, que pudieran tener una dependencia, ¿verdad? 5. Pudiéramos querer evitar la explicación anterior tan rebuscada. Decir, no, esto es mucho enredo, está muy difícil. Sin embargo, las características anteriores se dan varias en un mismo pasaje. En un mismo pasaje encontramos parches, encontramos reinterpretación, encontramos muchos elementos de los anteriores. ¿Esto qué genera? Pues una explicación editorial que sería la hipótesis más satisfactoria en la actualidad. Una primera conclusión de todo el libro es que se pueden seguir sosteniendo las tres partes de Isaías, ya lo hemos dicho muchas veces, el tradicional Isaías de Bernard Doom. Sin embargo, las relaciones intratextuales nos van a replantear su interdependencia unitaria. No se alteren por los términos interdependencia, pues una dependencia literaria entre ellos, unitaria, pues que es una unidad. Entonces, en este replanteamiento nos hará mirar ahora a Isaías no como tres bloques, sino como tres elementos, o sí tres bloques, pero con sus raíces internas. Yo lo vi en el Facebook, así que no me crean. Supuestamente dice que los árboles tienen una conexión en las raíces abajo y que sabe qué. Pero eso yo lo vi en el Facebook. Pero vamos a tomarlo como ejemplo. La apariencia son tres árboles, ahí están. Lo que no vemos son las raíces internas que están bien conectadas, bien unidas. Entonces, árbol con árbol de estos tres, de alguna manera, tienen una relación verdaderamente interna, unitaria. Sí, ahí están tres árboles, pero esas relaciones internas no se pueden ignorar. Bien, lo siguiente es un resumen, pero verdaderamente resumen, algo exagerado, pero no podemos hacer más. Yo tampoco quiero abrumarlos con esto que ya es un poquito más pesado, más científico, más detenido, más avanzado, todos los adjetivos que le quieran poner, pero sí conviene conocerlo. Y sí conviene conocerlo porque probablemente sea hasta la única y última oportunidad en su vida de que lo hagan. Bueno, formación del primer Isaías. PI no es primer Isaías, es proto Isaías. Esa es la abreviatura con la que se conoce pues, a Isaías en la exégesis. La propuesta de nuestro autor, Stromberg, es bastante amplia, pero nos vamos a limitar a sus conclusiones. Traté de resumir sus conclusiones y de un poquito tomar en cuenta algunos elementos del desarrollo de su presentación pues, de este librito. Primero, los capítulos 1-39 se deben enmarcar en el tiempo del exilio y la restauración, aunque estén haciendo referencia a los tiempos de Asiria. Las redacciones entonces de la guerra asiro-efraimita de Asiria del 736-732 y la tradición josiánica no son elementos que esté viviendo el profeta, no, entonces son parte de su memoria histórica, de algo que quiere evidenciar. Es una manera de decirle, yo conozco al Dios de la historia. Yo conozco que desde el principio, desde el siglo VIII, Dios ha estado actuando en favor nuestro. Eso es más interesante, porque si el Dios de Isaías nomás hubiera actuado en el exilio, le quitamos toda una tradición histórica, le quitamos toda una memoria histórica. Por eso los credos de Israel son credos históricos. Mi padre era un arameo errante. ¿Por qué dice eso? No era su papá. No, pero porque se está vinculando a esta historia larga, grande. Entonces, esta posición exalta pues esta memoria histórica del primer Isaías. Junto con la memoria histórica, debe haber documentos preexistentes. Tradiciones orales, tradiciones escritas, fragmentos, unidades literarias, ¿cómo se llama de otra forma? Se me fue ahorita la palabra. Bueno, pues sí, pequeñas unidades textuales, historias, y entonces la mano del editor, de un editor que tiene esperanza en el retorno de Israel, pues ¿qué hace?
recopila y reconstruye. Los lentes del texto, o sea, la óptica con la que el editor escribe el 1 al 39, van a ser el exilio y la restauración de Israel. Por eso mismo la contextualización que se hace de ellos es parte esencial de la estructura del libro. Eso es todo del primer Isaías. Bueno, de esto último a lo mejor suena un poco enredoso, pero la clave de interpretación del primer Isaías es el exilio y la restauración. Grábenselo bien. Pero no ha sucedido, pues por eso es la clave de interpretación, para grabarlo como parte de una memoria histórica, para grabarlo como parte de los preámbulos, de las situaciones concretas que vivió el pueblo antes de llegar a este punto tan dramático, drástico, terrible, nefasto, que fue la destrucción de Jerusalén. Muy bien, la formación del segundo Isaías. Deutero-Isaías es una unidad significativa porque tiene una configuración histórica propia y un mensaje único. Esa es la característica clave. El Deutero-Isaías sería el editor que asume el proto-Isaías. Ojo, lo asume, pero no significa que lo elimine o lo destruya. Lo puede reestructurar, lo puede reelaborar, redescubrir. Puede decir, este ladrillo que estaba aquí no corresponde aquí, lo vamos a mover para acá, le vamos a afilar un poquito esta esquina, vamos a detallar esto, vamos a puntualizar esto otro. Y así se entiende entonces que los capítulos 36, 39, ¿se acuerdan la narrativa de Ezequías? Sean el preámbulo que introduce el Deutero-Isaías para predecir el exilio babilónico. Esa cita que leímos, 39.5, cuando dice el Señor, Ezequías, después va a venir un tiempo en el cual se llevarán todo lo de Jerusalén y ya pues no devastarán los babilonios. Entonces, esta predicción, en realidad, como decíamos al principio, pudiera interpretarse como una presunción con la cual se expresa que esta situación de exilio está sucediendo o ya sucedió, pero no es algo que vaya a suceder. Como resultado de esto, el editor yuxtapone dos bloques de material, dejando abierta una grieta de 50 años. ¿Cómo de consolad a mi pueblo si apenas en el versículo anterior hablaba de que se iban a ir al exilio? Incluso podríamos decir que la grieta es más grande. Si hablamos estrictamente de Ezequías 698, a 587-86, estamos hablando de más de 100 años. Pues una grieta bastante abierta. El lector, entonces, ojo con la palabra, el lector se mueve de la pre a la postdestrucción, porque ya después en 39.8 dice, habrá paz en mis días. Y entonces en 40.1.2 dice, consolad a mi pueblo. Ese es el vínculo, ese es el enlace, esa es la clave de lectura. Y es evidentemente una posición del Deutero-Isaías. Al final del Deutero-Isaías se nota que el Trito-Isaías asume la configuración histórica anterior, la disposición de los elementos, pero le da una forma propia, indica que se distingue de 44-55. Ahora sí 44, no 40, porque en Isaías 44, aquí lo tenemos, tenemos después del libro de la consolación de Israel, que es el libro 40, en la 44, aquí está la bendición de Israel. Entonces ya estarían los cánticos del siervo y esta configuración ya será como una transición, si lo queremos llamar así. Ahora bien, si el Deutero-Isaías fuera exclusivamente una unidad textual con un precedente y un antecedente, una unidad textual exclusiva cerrada, entonces tendría su forma propia y su final propio, pero no es así. Así como el final propio del primer Isaías no es tan propio,
porque más bien es el final que adapta como enlace para la segunda parte. Me parece, por ejemplo, como las películas que parecen tener ya un final muy tranquilo, muy normal, y de pronto se buscan algunos elementos de ese final para hacer una segunda parte. Se abre el final. Lo que ya estaba cerrado se abre para iniciar una segunda parte. Algo así ocurre aquí. Pero lo interesante es que el final del segundo Isaías o del Deutero Isaías no es tan propio. Eso indicaría entonces que el tercer Isaías edita ese segundo final del Deutero Isaías para su propósito de integrarlo ahora un tercer Isaías. Bueno, en Deutero Isaías sospechamos el trabajo de varias manos, es un extenso trabajo editorial. Ahora bien, aparece un capítulo clave en el libro de Isaías, que es el capítulo 6. Isaías 6 va a tener una considerable influencia en el Deutero Isaías. ¿Por qué? Isaías 6 tiene como verbos principales ver, mirar, entender, saber, percibir. ¿Qué dice? Un ejemplo, vamos viéndolo en Deutero Isaías. ¿Qué dice? Sordos, oíd, ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo, tan sordo como el mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, tan ciego como el siervo del Señor? La perspectiva de este es esperanzadora. Sordos, oíd, ciegos, mirad y ved. Evidentemente que el estilo de 42, 18, 19 es para exaltar la esperanza del pueblo. Pero hay que ver qué decía Isaías 6. Isaías 6, 9, 10. Dice, y él dijo, ve y di a este pueblo. Aquí esto debió de haber estado en una misma, pero me lo puso en dos. Pero bueno, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Es completamente lo opuesto. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Ah, caray. Entonces, la perspectiva temática, que es la misma, la perspectiva, podríamos decir, eh, lexical, que es la misma, porque es el mismo léxico, es la misma. Entonces, ¿qué es lo que varía? ¿Qué es lo que cambia? La perspectiva teológica, la interpretación. Esto se llama reinterpretación teológica. Así el lenguaje es similar, pero los sentidos son distintos. Hablan de una reelaboración teológica de dos contextos históricos diferentes, pero de una dependencia literaria intratextual, esa conexión de raíces, como mencionábamos con el ejemplo de los árboles. Una conclusión sobre el Deutero Isaías es que se piensa que es el producto de múltiples redacciones, aunque hay algunos que consideran que se trata de un solo autor. ¿Qué pensamos? Pensamos que el Deutero Isaías tomó el primer Isaías, tomó algunos otros elementos, tradiciones orales, unidades literarias, los incorporó y rearmó todo, rearmó otra vez todo. Evidentemente, la primera parte se sigue respetando, más o menos quedan algunos elementos muy propios, pero quedan unas conexiones muy fuertes con este segundo Isaías. Por eso dicen algunos que es un solo autor. No, quizá no. Más bien es la elaboración de muchas personas, la edición de varias personas, de varios eruditos. Hay una estrecha relación entre Deutero Isaías y Proto Isaías. Algunos piensan que es una alusión unidireccional, o sea que el Deutero Isaías copiaba o leía a la luz del Proto Isaías. Pero no, es de ambos lados. En ambas direcciones existe esta relación, bastante pues interesante. Deutero Isaías alude al Proto Isaías, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el Proto Isaías fue editado por Deutero Isaías. Entonces, si es editado, esto explica las relaciones del Proto Isaías con el Deutero Isaías.
Ese es el segundo Isaías. La formación del tercer Isaías. Creo que ya nos quedan como 3 diapositivas. Ya vamos a terminar. Primero, el tercer Isaías o trito Isaías se considera un bloque separado del todo. Lo interesante es que emplea un lenguaje similar al primer y al segundo Isaías. La temática del proto Isaías de manera especial es la justicia. ¿Recuerdan que les dije que se grabaran bien esos dos términos? Mientras que el deutero Isaías habla de salvación. No es de sorprender que el trito Isaías comienza con salvación y justicia. Vamos al trito Isaías, que son los capítulos 55, 66, 56, perdón, 66. Y aquí está, 56. Esto, 56.1. Esto dice el Señor: velen por la equidad y practiquen la justicia, que mi salvación está a punto de llegar y mi victoria se va a manifestar. Entonces, ¿cómo estuvo esto? Evidentemente, este tercer Isaías, que también es un grupo de eruditos, pudiera estar pensando en el culmen de todo el libro de Isaías desde esta perspectiva nueva. Así dice el Señor, preservar, bueno, es lo que acabamos de leer, preservar el derecho a hacer justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Dos elementos que separan al tercer Isaías del resto de la obra. Primero, mientras el deutero Isaías habla de Ciro como reconstructor, para el tercer Isaías el templo ya está o construido o en camino de reconstrucción. Es 56.1.8. Vamos a leerlo brevemente. Oráculo del Señor, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía seguiré añadiendo otros a los ya reunidos. Me equivoco. No, sí. A los ya reunidos. ¿Ves todo del campo venir a comer? No, esta cita a lo mejor yo me equivoqué. Es 56.7. Perdón, sí. Es que es 1.8. Yo leí solo el capítulo 8. Pero en el versículo 7 dice: y les alegraré en mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Un carácter universal del templo, pero ya el templo reconstruido. Bueno, entonces estaríamos ya en tiempos de Esdras y Nehemías, no de Ciro. Las soluciones que hace el tercer Isaías del deutero Isaías en ocasiones son para modificar el sentido o dar interpretaciones distintas. Dar interpretaciones distintas, lo que nos hace pensar que se trata de un autor diferente, que se ha acercado al deutero Isaías, ya no como una tradición más, sino como un lector. Está leyéndolo y por eso lo interpreta de manera diferente. Encontramos una variedad de oráculos y estilos. Los capítulos 62-64 parecen ser de una etapa anterior, pero insertados, pero han sido asumidos como el núcleo del texto. Aquí yo me equivoqué, no pueden ser 62-64, son 60-62. Este es un error mío, 60-62. La razón sería que esta profecía no se ha cumplido. Son aquellos capítulos que dicen, que no tienen el así dice el Señor, así dice el Señor. La razón es que esta profecía no se ha cumplido hasta el momento, no por la voluntad de Dios, sino por los pecados del pueblo. La solución al problema la vamos a encontrar en el capítulo 58. ¿Qué dice el capítulo 58? No es este el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Eso es lo que pretendía. Se enfatiza la idea del juicio de Dios, sin embargo, también se manifiesta que no todo está perdido, que no será una destrucción total. Hay mucha esperanza. El mensaje entonces del tercer Isaías es visto ahora desde los dos puntos históricos principales: el exilio, que básicamente pudiéramos ubicarlo o contextualizarlo en el primer Isaías; la reconstrucción, que la podemos ubicar en el segundo Isaías. Y todo esto culminaría la obra de Isaías
desde una perspectiva de confianza en Dios, confianza total en Dios, porque es el único reconstructor, es el reino que se instaura, el reino de Dios, y es el rey que vale la pena, todos los demás no sirvieron para nada. Bueno, y aquí termino. Solamente puntualizar, si ustedes desean profundizar en el tema, les recomiendo mucho el libro del profesor Jacob Stromberg. Muy bueno el libro. Dios mediante, hoy nos vemos en la tarde a la misma hora. Les agradezco su paciencia y que tengan un excelente día.